día de hoy. Danos una disposición llevada, motivada por tu Santo Espíritu para que tu palabra edifique nuestra vida. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 21, versículo 30. Libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 30. Hermanos, es impresionante el libro de Proverbios. Entre más lo leo, entre más trato de darle una y otra vuelta, me impresiono de ver la cantidad de consejos prácticos que tiene para la vida cotidiana, para la vida diaria. Es increíble que el libro de Proverbios contiene consejos que animan, consejos que alientan, consejos que motivan, consejos que levantan el ánimo, pero también hay consejos que nos confrontan, hay consejos que nos hacen pensar, que nos hacen temblar, que nos hacen realmente reflexionar en aquello que nosotros estamos aprendiendo. Y espero que sea el caso del consejo que vamos a ver el día de hoy y que estoy utilizando para la predicación, cuyo nombre se llama No te levantes contra Dios. No te levantes contra Dios. Con base en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 30, donde la palabra de Dios dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Hermanos, quiero que pensemos en lo siguiente. Por alguna razón, hay hijos que a pesar de tener buenos padres, son rebeldes. Es increíble cómo hay hijos que a pesar de que sus padres fueron buenos padres, se esforzaron en ser buenos padres, en educarlos correctamente, hermanos, en cuanto crecen y en cuanto pueden, cuestionan a sus papás, cuestionan sus decisiones, cuestionan su autoridad, cuestionan su valor, cuestionan su inteligencia e incluso están esperando nada más el momento de crecer un poquito más o tener la economía necesaria o suficiente para poder irse de casa, para lograr su independencia. Son personas, hermanos, que recibieron amor, que recibieron educación, que recibieron disciplina, que recibieron consejos, pero hay algo que los hace estar inconformes. Los seres humanos somos muy extraños. Cuando eso nos falta, somos rebeldes, y cuando lo tenemos también. Y eso es porque en el corazón del hombre, hermanos, hay maldad, hay pecado. Recibieron disciplina, consejos, amor, educación, provisión, pero están inconformes. Incluso se atreven a veces a gritarle en la cara de sus padres que no los aman, que no los necesitan, y lo hacen sin ningún remordimiento. Y entonces pueden ser calificados o vistos como hijos rebeldes. Debe de ser doloroso, hermanos. Debe de ser doloroso para quien se ha esforzado por ser un buen padre, en dar todo lo que yo acabo de comentar y finalmente terminar teniendo un hijo o hijos rebeldes. Pero, hermanos, lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Entre las personas cristianas, tenemos que recordar que en Dios tenemos a un Padre, al Padre perfecto. Un Padre lleno de misericordia, salvador de nuestras almas, dador de paz, dador de gracia para nosotros. Pero tarde o temprano, hermanos, cuando crecemos en la fe, cuando dejamos de ser niños espirituales, nos cansamos de ese amor, de esa misericordia, de esa justicia, y empezamos tarde o temprano a cuestionar la palabra de Dios, a cuestionar los mandamientos de Dios. Y decimos, no, es que Dios, si Dios me amara, no me pondría mandamientos tan gravosos. Sus reglas son muy difíciles de llevar. Hay creyentes incluso que han llegado a acusar a Dios de injusto. Dios es injusto. Si Él fuera un Padre amoroso, si fuera un Padre perfecto, Él me evitaría vivir adversidades. ¿No que todo lo puede? ¿No que es amor?
Incluso hay cristianos que han llegado a ser tan arrogantes que se creen que deberían de ser los consentidos de Dios, que nada les debería de faltar, nada deberían de padecer. No les hables de obligaciones porque dicen, no, yo no tengo ninguna obligación. El que está obligado conmigo es Dios. ¡Qué tremendo! Y entonces, esos hijos que fueron educados por buenos padres terminan levantándose contra sus padres. Pero vemos muchos cristianos, hermanos, que a pesar de haber sido receptores del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, terminamos levantándonos en contra de Dios. Ese consejo es para nosotros. Y ese consejo dice, hey, ten cuidado. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Lo que el autor de Proverbios está diciendo, oye, antes de que tú te levantes en contra de Dios, o tú que ya te levantaste en contra de Dios, que estás renegando a Dios, que estás maldiciendo a Dios, quiero que entiendas una cosa, Dios tiene el poder absoluto. Dios tiene el poder absoluto. Ni la sabiduría humana, ni el entendimiento humano, ni el consejo humano pueden derrotar a Dios. No hay nada que pueda derrotar a Dios. Es una tontería, hermanos, levantarse en contra de Dios. Sin embargo, cuando en nuestra mente empezamos a cuestionar lo que Dios nos pide, estamos yendo por ese camino. De empezar a levantarnos, por lo menos en nuestros pensamientos, en contra de Dios. Y lo que el consejo para la vida diaria que yo quiero que tú y yo entendamos hoy es, no hay nada, no hay un argumento, una inteligencia, un poder que nos haga siquiera imaginarnos que podríamos nosotros, hermanos, levantarnos ante Dios como para exigirle. Hermanos, Dios es tan grande, es tan magnífico, es tan poderoso que no hay poder humano. Nadie es tan rico en el mundo, nadie es tan poderoso en el mundo que pudiera siquiera detener lo más pequeño que Dios se propone hacer. ¿Sí me explico? Que tenga siquiera la facultad o el poder o la autoridad de exigirle a Dios que deje de hacer algo, que se detenga en lo que está haciendo o que corrija lo que en su opinión no le gusta. Vamos al libro de Job, por favor. Y quiero que veamos cómo este hombre, a pesar de ser de los más antiguos, por lo menos en la Biblia, y de la poca fuente de información que él tenía respecto a Dios, ella concebía en su mente y en su corazón que no hay nada que pueda detener a Dios, que pueda anteponerse a Dios, que pueda darte la autoridad o las herramientas como para exigirle a Dios que haga algo que a ti no te parece o que a mí no me parece. Vamos al libro de Job, capítulo 9, versículo 12. 12, 14 y 23, 12 y 13. Vamos al primero. Job, capítulo 9, versículo 12. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Es decir, ¿quién puede cuestionar lo que Dios hace? 12, 14. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. ¿Cómo puedes levantarte en contra de alguien? Con ese poder, con esa majestad. A lo mejor podemos levantarnos en contra de nuestros padres porque llegamos a tener más inteligencia, una mejor posición, o lo que tú quieras. Y aún así sería triste que te levantaras en contra de la máxima autoridad que Dios te ha dado, que son tus propios padres. Pero con Dios no. Dice la Biblia en el capítulo 23, 12 y 13, lo siguiente. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. 14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Él vivió hace unos 4,000 años, hermanos. Y ya su generación, ya él por lo menos entendía que nadie tenía el poder de modificar o de cambiar las cosas que Dios había hecho. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 6, versículo 27.
Quiero que tú y yo nos sensibilicemos en esto. Dios es Dios. No hay nadie semejante a Él. Él es soberano. Él todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Es una tontería el pretender levantarnos en contra de Él para reclamarle el por qué algo está pasando en nuestra vida o por qué ha dejado de hacer algo que nosotros creímos que deberíamos hacer o peor aún, pensar que podemos exigirle. Hermanos, cuando el evangelio de la prosperidad estuvo en su apogeo, porque afortunadamente ha decaído mucho y qué bueno, se le enseñó a muchas iglesias que Dios era nuestro servidor, que Él estaba a nuestro servicio, que Él estaba obligado. Y todavía hay por allí algunos predicadores que dicen, Dios está obligado a escucharte, Dios está obligado a bendecirte, Dios está obligado a... Es más, hay quien equivocadamente ha interpretado la oración, dice, es que la oración mueve las manos de Dios. O sea, es como si yo oro y entonces yo le estoy ordenando a Dios que Él se mueva, que Él haga. No, no, hermanos, no es así. El hombre es tan pequeño y su poder tan ínfimo al lado del poder de Dios, que dice Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 27, lo siguiente. Mateo capítulo 6, versículo 27. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Dice Jesús, ¿realmente creen ustedes que pueden tener el control de las cosas? ¿Realmente creen que pueden igualarse a lo que Dios hace? ¿Puedes tú decidir, en lugar de ser de piel morena, ser de piel blanca? En lugar de ser, de tener el pelo lacio, de tenerlo chino. En lugar de medir 1,60, medir 2 metros. En lugar de ser delgado, ser de talla gruesa o a la inversa. No, nadie puede hacer eso. Por eso, hermanos, es que el autor de Proverbios nos dice, oye, ten cuidado, no te levantes en contra de Dios. Nunca vas a encontrar un argumento, una razón, nunca vas a tener el poder para poder hacerlo. Hermanos, solo un necio cree que puede levantarse contra Dios. Y sobre todo si lo hace con arrogancia, creyendo que puede exigirle que cambie algo que ha decidido o permitido que hiciera. Es que te exijo, Señor, es que te pido. Tienes que hacerlo diferente, tienes que quitarme esta enfermedad, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. ¿O por qué no lo hiciste? A veces nos levantamos, hermanos. Ha habido cristianos que durante una época fueron los mejores cristianos, pero que hoy se han levantado en contra de Dios. Yo conozco varios. Porque se murió el padre, la madre, el hijo, la hija, el amigo, el esposo, el ser amado. Porque perdieron un trabajo, porque se fueron a la ruina. Que hoy abiertamente personas que en otro momento hablaban, predicaban, evangelizaban, amaban, servían a Dios en una iglesia, hoy están en contra de Dios y no quieren saber nada de Dios. Tristemente hay personas que conscientes de quién es Dios le reclaman, reniegan su existencia, incluso lo maldicen, sin darse cuenta de que eso solamente les va a traer dolor a sus vidas. Vamos al libro de Isaías capítulo 14, versículo 27. Tristemente hay personas que conscientes de quién es Dios le reclaman, reniegan su existencia o lo maldicen, sin darse cuenta de que eso solo les traerá un mayor dolor. Por eso el profeta Isaías, hermanos, 14, 27, 45, 9, dice lo siguiente. Vamos a considerar lo que dice estos versos. Isaías 14, 27. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Israel, hermanos, se levantó en contra de Dios, se propuso cuestionar a Dios y entonces terminaron peleando con Dios. Y entonces llegamos al 45:9 y quiero que notemos lo que está diciendo aquí Isaías. Es muy fuerte lo que dice Isaías. Dice, ay del que pleitea con su hacedor. Ay de aquel que se levanta en contra de Dios. Ay de aquel que en su arrogancia cree que puede llegar ante Dios y hablarle cara a cara con desprecio como si estuviera a su altura. Y vean lo que dice, el tiesto con los tiestos de la tierra.
Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Vamos a entender primero. El tiesto, dice, ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Allí está la clave. ¿Qué significará eso? ¿Qué es un tiesto? Un tiesto, ¿verdad? Es un trozo de una vasija. Job, por ejemplo, se rascaba con un tiesto, ¿no? Con el trozo de una vasija de barro. Si tú tienes una vasija de barro y se rompe, una vasija de cerámica y se rompe, ¿para qué te sirve? ¿Tiene algún valor un trozo? Entonces, cuando Isaías dice, ay del que pleitea con su hacedor, lo que está diciendo, eres tan insignificante como lo más insignificante, pero ¿crees que te puedes levantar contra Dios? No sé si me explico. Eres como la cosa más pequeña, como la cosa más insignificante. No tienes ningún valor, no tienes ningún poder, no tienes ninguna autoridad y te levantas en contra de Dios, dice Isaías, ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Porque no puedes traer nada bueno sobre eso. Por eso yo quiero plantear una pregunta el día de hoy, hermanos. El consejo para la vida diaria es, no te levantes contra Dios. Quiera Dios que nunca en tu vida y en la mía pase algo tan trágico que nos haga siquiera abrigar la idea de decir, ya no quiero saber nada de Dios y que nosotros querramos levantarnos en contra de Él, porque hay de nosotros, hermanos. Por eso te quiero plantear una pregunta. ¿Eres una persona de fe y te sucedió algo? ¿O eres una persona de fe y te sucedió algo grave? Dios no ha respondido a una petición que tienes no hace un día, un mes, una semana, un año, sino hace mucho tiempo. ¿Has sufrido por eso y te estás cansando? ¿Internamente estás molesto con Dios? Porque en la iglesia hay personas que están molestas con Dios. Porque creen que están aquí porque dicen, bueno, pues ya vengo, es parte de mi vida, pero internamente les molesta escuchar del poder de Dios, les molesta escuchar del amor de Dios, porque dicen, no es cierto, porque si eso fuera ya me habría respondido, si fuera ya habría obrado, si fuera ya me habría sanado, y va por ese camino en el cual se está levantando en contra de Dios. ¿Te has molestado con Dios? Eres de los que piensan, eres de los que piensan que en lugar de Dios es mejor adorar a la muerte o adorar al diablo. ¿Eres de aquellos que en lugar de acudir a Dios en humildad y en oración, prefieres ir a la magia, a la brujería, al poder demoníaco para engrandecerte en contra de Dios? Hay gente que ha abandonado el camino de la fe y se ha ido al oculto y ha experimentado el poder del diablo en su vida y dice, ahora yo soy fuerte, ahora yo soy poderoso, ahora la gente hace lo que yo quiero. Porque yo tengo el poder. Yo no necesito a Dios. Me equivoqué. Tristemente, hermanos, hace poco leí por ahí el post de un joven que fue parte de la iglesia y decía que su peor época de la vida había sido la época de cristiano en la iglesia. Qué triste, hermanos, qué triste. Y lo dice con tal arrogancia, levantándose en contra de Dios. Dice, el tiesto entre los tiestos. Un insignificante entre muchos insignificantes que creen que tienen el poder de levantarse en contra de Dios. Vamos a Isaías otra vez, capítulo 47, versículos 13, 14 y 15. ¿Eres de los que piensan que en lugar de Dios es mejor adorar a la muerte? ¿Es mejor adorar al diablo? ¿Es mejor buscar otra fuente de ayuda para ti? Que en lugar de acudir a Dios con humildad y en oración, prefieres acudir al diablo, al poder demoníaco. Un día un cristiano abiertamente me dijo, pues le voy a pedir al diablo lo que Dios no quiere darme. Así me lo dijo. Qué tremendo. Estoy hablando de realidades, hermanos. Por eso el consejo para la vida diaria es, no te levantes en contra de Dios. ¿Qué vería el autor de Proverbios para dar ese consejo? Para decir, oye, no hay consejo contra Jehová. No hay argumento, no hay inteligencia, no hay poder contra Él. No lo hagas. Pero si por alguna razón lo hacemos y creemos que porque tenemos ahora el poder de hacer lo que querramos,
de someter a las personas con ese poder diabólico, ¿verdad? Y ya no necesitamos de Dios, y que si un día estamos delante de Dios, vamos a poder también confrontarlo. No nos equivoquemos. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 47, versículos 13 al 15. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Dice Dios, ¿tú crees que el diablo va a venir a ayudarte? ¿Crees que la gente que está endemoniada y te pronosticó suerte y te hizo trabajos poderosos, crees que ellos pueden venir delante de mí? Tráelos, dice Dios, tráelos, comparezcan ante mí, a ver si pueden defenderte. Dice, van a ser como el tamo en el fuego. Es esa basurita seca que tú echas a la lumbre y que se consume rápidamente. Hermanos, hay personas en el mundo que tontamente se han levantado contra Dios, que han roto Biblias, que han escupido en ellas, que han destruido símbolos religiosos creyendo que eso los hace poderosos, cuando en realidad lo único que están haciendo es exponerse más al castigo de Dios. Porque ni aun el diablo mismo podrá librarlos del castigo de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Estoy entrando a la recta final del sermón de esta noche, del consejo para la vida diaria que se llama no te levantes contra Dios. No hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. La peor tontería que tú y yo podemos cometer es pretender creer que podemos hacerlo. Dice la Biblia en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo puede defenderte alguien que va a ser atormentado, que va a ser castigado, que va a ser destruido eternamente? Recuerda, no hay sabiduría ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Rebelarnos solo nos va a traer castigo. Pero quiero que pensemos algo. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 38 al 39. Quienes amamos a Dios, hermanos, quienes amamos a Dios, quienes queremos servir a Dios, no debemos de preocuparnos por quienes se levantan contra Dios y pretenden estorbarnos para que nosotros no lo hagamos, o pretenden estorbar la obra de Dios cuando queremos hacerla, como predicar, por ejemplo, su nombre. Vino a mi mente, hermanos, este pasaje de la Biblia que se me hace apropiado para lo que quiero decir. Quienes amamos a Dios y queremos servir a Dios, no debemos de temer de aquellas personas que abiertamente se han levantado en contra de Dios, que se oponen a nosotros. Particularmente cuando queremos predicar de Cristo. Dice Hechos 5, 38 al 39. Y ahora os digo, apartaos, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrá destruir. ¿Se acuerdan cuando el pueblo quería todavía oponerse al avance del evangelio, a establecimiento de nuevas iglesias? Se levantó un hombre sabio en Israel y les dijo, hey, tengan cuidado. Si lo que este nombre o lo que este camino está anunciando no es de Dios, se va a terminar. Pero ojo, si es de Dios, ustedes no la van a poder destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Si un día alguien abiertamente, hermanos, en nuestra iglesia se levanta contra Dios y te maldice, o insisto, se quiere oponer a la obra o quiere estorbarte,
no temas, porque no va a luchar contra ti, no va a luchar contra la iglesia, va a luchar contra Dios. La decisión que nosotros debemos de tomar, dice el 5:40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero si ustedes continúan la lectura, que les pido que no lo hagan ahorita, ellos lo siguieron haciendo. Vamos casi a terminar con Hechos capítulo 9, versículos 3 y 4. Ya en 5:39 dice, no la van a poder destruir porque van a estar ustedes luchando contra Dios. Eso fue lo que tuvo que aprender, hermanos, Saúl. Saúl toda su vida recordó, toda su vida pagó las consecuencias de haberse levantado contra Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia en 9:3, 4 y 5 de Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo creyó estar persiguiendo personas. Creyó haberse levantado en contra de las personas, pero en realidad se había levantado en contra de Cristo. Por eso él se aparece y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? ¿No te das cuenta que entre más te levantas en contra mía, más daño te haces? Porque los bueyes, hermanos, en el arado, cuando están siendo azuzados con esa punta filosa para que avancen y ellos dan coces cuando patean, lo único que están haciendo es lastimarse con ese pico, Y le dice a Jesús, ¿no te das cuenta que entre más te levantas en contra mía, entre más te levantas en contra del evangelio, entre más te levantas en contra del camino, más daño te haces? Y Saulo entendió. Pero ¿alguien recuerda qué pasó con Saulo? ¿Cómo quedó? Ciego. Y alguien podría decir, sí, Germán, pero recobró la vista. No del todo. Jamás volvió a ver igual. Por eso escribía con letras tan grandes. Se quedó con un aguijón. Toda su vida pagó el precio de haberse levantado, consciente o inconscientemente, en contra de Dios. Y si tú y yo nos levantamos en contra de Dios y en su gracia decide dejarnos con vida como Saulo, podríamos toda nuestra vida llevar o pagar el precio por haber creído que podríamos hacerlo y levantarnos contra Dios. Pero si aún nunca entendemos que levantarnos contra Dios es insensato, quiero que sepas que nunca le vamos a ganar a Dios. Terminemos ahora sí con 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Recuerda, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová, dice Proverbios 21:30. Para terminar, quien consciente o inconscientemente se levanta en contra de Dios, nunca ganará, solo saldrá perdiendo. Se hará daño a sí mismo, porque se aleja del Padre de misericordia y atrae castigo. 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. 2 Tesalonicenses 1, 8 y 9. Leo la palabra de Dios que dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si una persona no creyente se levanta en contra de Dios, de por sí está condenado al fuego eterno, más aún levantándose en contra de Dios. Sabemos que los creyentes no vamos a perder la salvación, pero qué triste será, hermanos, llegar ante su presencia avergonzados de haber dudado de su gracia, de su misericordia, porque algo pasó en nuestra vida y nos hizo levantarnos en contra de Él. Vuelvo a plantear la pregunta como conclusión. ¿Nos ha pasado algo que nos hace sentirnos defraudados por Dios? ¿Tristes con Dios? ¿Traicionados por Dios? Tengamos cuidado. Porque si hemos empezado a cuestionar su gracia, su misericordia, su amor o su voluntad, podríamos inconscientemente estarnos encaminando a levantarnos en contra de Dios. Que Dios los bendiga.